Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que pueda hablarnos, que pueda ayudarnos a comprender en esta mañana su palabra, que podamos ser ministrados por ella y que podamos ponerla por obra. Amén. Porque el propósito de esto, mis hermanos, es que pongamos por obra la palabra del Señor. Todo lo bueno que Dios tiene para decirnos por medio de las Escrituras realmente tendrá significado cuando nosotros comencemos a ponerlo por obra. No es solamente escucharlo, no es solamente saberlo, sino poner por obra la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda eso, amén. Que nosotros necesitamos poner por obra la palabra del Señor. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por regalarnos este hermoso tiempo, esta hermosa oportunidad de adorarte como familia, como iglesia, en un cuerpo en Cristo, Señor, unidos en un mismo espíritu, Señor. Padre, cantando y adorando, Señor, tu nombre, Padre. Te doy las gracias por mis hermanos que han podido venir, que han dispuesto sus corazones, Señor, para encontrarnos en este lugar, en este centro, Señor, que hemos decidido, Señor, que sea el lugar de adoración mutua, juntas como congregación, Señor. Te pedimos en esta hora que tu palabra sea propicia a nuestras vidas y que podamos entender, Señor, edificarnos, Señor, Padre, aprender, crecer, Señor, y poner por obra, Señor, todo cuanto tienes que decirnos en este día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te rogamos que quite los obstáculos, Señor, los tropiezos, Señor, los impedimentos, Señor, todo argumento, Señor, que se levanta en nuestra mente, Señor, Padre, que pueda ser derribado por el poder de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, nos dé claridad, nos dé luz, Señor, sobre lo que vamos a hablar y que eso sirva, Señor, para provecho espiritual y para gloria de tu nombre. En Jesucristo, tu Hijo, Señor, oramos y te damos gracias. Amén. Entonces estamos leyendo Hechos capítulo 6 y dijimos que el título de nuestra enseñanza o del mensaje de la mañana de hoy es la necesidad de compartir la carga. ¿Cuántos saben que nosotros debemos aprender a descansar en el Señor? Necesitamos aprender a descansar en el Señor, pero también a compartir la carga. No estamos llamados como creyentes a ser solitarios, a trabajar solo o a ser individualistas. No, nosotros necesitamos entender que debemos compartir la carga. Ahora nosotros vamos a continuar con esa serie que traíamos. Y continuando con esa serie, entramos en este capítulo 6 y nos encontramos que el trabajo que se venía realizando en la iglesia estaba generando frutos. El trabajo que se venía realizando en la iglesia estaba generando frutos. Si usted regresa al capítulo 5, específicamente en el versículo 42, dice la Escritura: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dijimos que la semana antepasada, o donde quedamos en la serie, fue perseguidos por la verdad. Y vimos el sufrimiento y todo lo que le tocó enfrentar a la iglesia durante el primer siglo y los beneficios que esto estaba trayendo. Había adversidad, había sufrimiento, había persecución, pero también había bendición, amén. También había bendición. Y eso lo vemos en este capítulo 5. ¿Por qué? Porque en el 42 dice que ellos venían trabajando por las casas, en el templo, y estaban siempre enseñando a Jesucristo. Ahora, ese trabajo, en este capítulo 6 vemos que se estaba masificando el fruto de la inversión de sacrificio que estaban haciendo los hermanos. ¿Cómo? Había frutos, había resultados,
a pesar de la adversidad y las dificultades que afrontaba la iglesia, en medio de todos los desafíos y vicisitudes, el número de creyentes y discípulos aumentaba. Y esto es interesante, porque a veces pensamos que la iglesia, nosotros no estamos viviendo nada en comparación con la iglesia del primer siglo. Quizás nos tocará vivir muchas cosas más adelante, pero las excusas nuestras son injustificables cuando entendemos que había peligro de muerte con los hermanos del primer siglo y aún así había fruto dentro de la iglesia. Había un aumento constante en crecimiento y de nuevos discípulos que habían reconocido o aceptado a Jesucristo, pero era por medio de la enseñanza y de la predicación. Nadie puede conocer a Cristo si otro no lo enseña o si otro no le predica. Nosotros somos los pies del Señor en la tierra, amén. En cierta forma, Pablo decía, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y la iglesia del primer siglo estaba viendo los frutos de la predicación y de la enseñanza. En medio de los desafíos, ellos estaban realmente dando fruto y se estaba manifestando ese sacrificio que estaban haciendo por medio de ¿qué? De nuevos discípulos. Y dice que aumentaba el número de creyentes y discípulos. Estaban en un aumento. Ellos no empezaron a decir, bueno, hay una sentencia sobre nosotros. No decían, el Sanedrín nos prohibió que predicáramos. Mira, nos pueden meter presos. Mira lo que le pasó a Pablo. Mira lo que le pasó al otro. No, ellos estaban conscientes de que debían, ¿qué? Predicar y enseñar. Ahora es una lección para nosotros. Porque también tenemos nuestros propios desafíos internos, ¿sí o no? Como país, como nación, tenemos desafíos, tenemos dificultades, tenemos circunstancias, pero eso no debe amilanarnos. Eso no debe impedir que nosotros avancemos y crezcamos y que exista fruto entre la iglesia, entre nosotros. Nosotros debemos procurar, en medio de estos tiempos, predicar y enseñar. En todo tiempo debemos hacerlo, pero muy especialmente ahora, en vez de encerrarnos en nuestro propio mundo y en nuestras propias casas y pensar que para nosotros todo se está acabando, debemos pensar en la gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Ahora, no vamos a ir en contra de la lógica o de la razón, pero sí tenemos que aprovechar cada espacio y cada oportunidad para predicar a Cristo. Ahora, la iglesia que trabaja es una iglesia que crece. La iglesia que trabaja es una iglesia que crece. El hombre diligente, el hombre que madruga, el hombre que trabaja, es una persona que de una u otra forma va a prosperar, va a avanzar, va a crecer. Y usted dirá, bueno, pastor, pero en esta situación que estamos es bien difícil. Pero por lo menos podrá resolver muchas cosas. Pero necesita ¿qué? Trabajar, necesita enfocarse, necesita decir, voy a hacer algo. Bueno, la iglesia, mis amados hermanos, que trabaja, es una iglesia que crece. Si nosotros queremos ver, por así decirlo, tiempos diferentes y queremos ver un avance en nuestra iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. ¿Trabajar en qué? En la obra de Dios. Invertir tiempo en la obra de Dios. Invertir recursos en la obra de Dios. ¿Para qué? Para que el evangelio se enseñe y se predique. Entonces la iglesia que trabaja es una iglesia que crece. Y lo acabamos de leer en el versículo 42 del capítulo 5 que dice, todos los días. Y esto me llama mucho la atención porque no era la jornada de evangelización una vez al mes, no era el servicio evangelístico una vez por año, sino que dice todos los días. Y eso es desafiante porque yo debo aplicarlo muy personalmente a mi vida. ¿Qué hago yo todos los días? Pero la iglesia que crecía en el primer siglo dice que todos los días en el templo y por las casas, no podemos venir aquí, pero sí podemos ir a la casa de un hermano, ¿verdad? Sí puede haber una célula, sí podemos invitar a los que no conocen a Cristo y hacer de repente un venenito de esos, ¿cómo que se llaman? ¿Cómo se llama el veneno, mi hermano Miguel? Ese que mata lentamente. Frutti. Un fructus de eso. Un veneno de esos que mata lentamente pero con sabor. Y la gente va a ir nada más por tomarse su frutti. Ahora lo que quiero decirle es que tenemos forma de trabajar. Yo puedo que no predique, pero puedo invitar al predicador, ¿verdad? Invito de repente al predicador, al hermano Gustavo, el diácono de la iglesia, y digo, hermano, estás invitado para que lleve una predicación en mi casa. Preparo todo, preparo la silla, siento a la gente separadita y la gente va a escuchar el evangelio. Entonces todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
La predicación, mis amados hermanos, es el medio mediante el cual la iglesia crece. Nosotros vamos a crecer es mediante la predicación del Evangelio. Es mediante la predicación que la iglesia crece. Así lo estableció Dios. ¿Quién dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿A quién comisionó Dios a sus discípulos? La tarea de ¿qué? De predicar el Evangelio. Y de esa forma crece la iglesia. Así fue que Dios lo estableció. La forma de ganar las almas es llevándoles el Evangelio. Llevándoles el Evangelio. Así podemos ganar las almas. Ahora también hay que tener claro la razón principal por la que debemos predicar. La primera razón o la instancia que nosotros debemos tener para predicar es primero que la gente sea salva. Eso es lo que debe motivarnos. Amén. La motivación de predicar el Evangelio no es que la iglesia crezca en sí, sino que la gente sea salva, porque usted puede predicarle y alguien puede conocer a Cristo y vivir en Mariana y tal vez no puede venir aquí. Pero lo que estamos haciendo, o nuestro deseo principal, es que las personas sean salvas y luego debe ser nuestro deseo, nuestra motivación principal y el deseo de cumplir fielmente la gran comisión. Debemos tener la motivación correcta a la hora de predicar. Pero, nos guste o no, el resultado de la predicación es que la iglesia crece. Así crece la iglesia, así crece el número de miembros, así crece el número de discípulos en una iglesia y es mediante la predicación. Esto genera entonces crecimiento en la iglesia. Ahora la iglesia tiene que crecer, mi amado hermano. Todo organismo vivo tiene que crecer. Y la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es algo estático o muerto. No, la iglesia es un organismo vivo. Por lo tanto, debe crecer. La iglesia debe crecer. Una iglesia que no crece es una iglesia que está en problema. Una iglesia estancada, una iglesia que no camina. Porque a veces decimos, bueno, lo importante es que seamos fieles, pero no importa que no tengamos gente. Pero es que eso no es normal tampoco. Ni una cosa ni la otra. No es normal tener un crecimiento desproporcional usando métodos humanos y tampoco es normal que predicando la verdad y teniendo el Evangelio nosotros nos conformemos con estar siempre los mismos. Algo sucede porque hay un crecimiento de manera natural. Así como un niño crece de manera natural, la iglesia también debe crecer, mis amados hermanos, espiritualmente, en madurez, pero también en números, porque eso significa que estamos trabajando y que estamos entendiendo la responsabilidad que tiene la iglesia en este mundo. Pero una iglesia que no crece, posiblemente el problema es interno dentro de nosotros. El problema es aquí adentro. Entonces Dios desea que así como crece, ¿verdad?, naturalmente un niño, también la iglesia crezca. Ahora, eso fue lo que pasó con la iglesia naciente en Jerusalén. Inició un proceso de crecimiento, comenzó a crecer, pero los apóstoles eran los mismos 12, 11 más el que acababan de escoger porque Judas se había ahorcado. ¿Se recuerdan de eso? Pero ellos escogieron a otro y la voluntad de Dios dio con el individuo que iba a formar parte de ese grupo número 12. Entonces la iglesia creció, posiblemente habían 4,000, 5,000, 6,000 miembros, ya qué sé yo. Pero habían solamente 12 apóstoles y esos 12 eran para todo. Para la enseñanza, para la predicación, para la repartición, para ayudar, para comenzar. Ellos estaban en todas las áreas. Pero créanme, hermano, es difícil. Eran 12 nada más. Y no podían ellos cubrir todas las demandas. Ellos no podían estar en todos los lugares a la misma vez. Ellos no podían hacer todas las tareas y todo lo que implicaba la administración de la iglesia. Se requería ayuda de otros hombres. Se requería la ayuda de otros hombres para el correcto funcionamiento de la obra. Necesitamos gente, dijeron los apóstoles. Vamos allá a nuestro capítulo 6. Nuestro capítulo 6, dijimos que los problemas comenzaron a llegar a medida que la iglesia crecía. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿qué pasó? Hubo murmuración. Comenzaron las quejas. Comenzaron el yo digo, el yo te digo, y comenzaron los problemas de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se comenzaron a quejar. Una iglesia crece y hay más problemas. Financieros, espirituales, emocionales, casos que atender. Y dice que los discípulos dijeron, entonces ellos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo
que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, nosotros no podemos solamente estar atendiendo a la gente aquí, darle de comer y encargarnos de esas cosas. No es justo. O mejor dicho, no es lo correcto. No está bien. No es lo mejor. Eso no corresponde. Entonces ellos se vieron en la necesidad de buscar gente. Y mire, este es un consejo antiguo y sabio. Yo quiero invitarle que nosotros vayamos a Éxodo. Porque ya en el Antiguo Testamento Moisés escuchó el consejo de su suegro. ¿Cuánto le gusta escuchar consejo? El que escucha consejo realmente, mi hermano, llega viejo. El que no escucha consejo se muere joven. En verdad, la gente que no escucha se muere joven. Es difícil a veces, porque la gente no quiere escuchar. La gente no acepta la corrección ni el consejo de nadie. Pero la gente que no escucha consejo se muere joven. Entonces, en el Antiguo Testamento, Moisés escuchó el consejo de su suegro de compartir la carga con otros hombres de buen testimonio, debido a que era muchísimo trabajo lo que él hacía. Vamos a ver, Éxodo 18, y voy a leer para ustedes, mis amados hermanos, Éxodo capítulo 18, o anótelo si no trajo su Biblia, pero lo importante es que usted escuche con atención. Entonces, a partir del versículo 13, dice la Biblia: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Comenzó Moisés a escuchar todos los casos. Y dice que comenzó en la mañana y terminó ¿cuándo? Y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Preguntó. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. No está bien. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones cualquiera comunes, sino, ¿qué dice su Biblia? Deben tener virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave, cuando ya se escape de su mano, lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Amén. Y el verso 23 dice: y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre el pueblo de Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Un consejo sabio. Necesitas compartir la carga. Necesitas entender que así te vas a morir, Moisés. Todos los días en ese plan, pronto se te acabarán las fuerzas y ni ayudarás realmente al pueblo. O sea, la idea es que tú siempre puedas ser de bendición para el pueblo, pero cuando te lanzas esa maleta, todas esas cargas encima, pronto quedarás absorbido por estos problemas, por estas situaciones, por estos conflictos, y créeme, no vas a permanecer durante mucho tiempo. Ahora, ¿había un consejo sabio? Sí. ¿Era un consejo de Dios? Sí. Hasta los hombres de Dios necesitamos consejos de Dios. Amén. Los hombres de Dios necesitamos escuchar también. A veces Dios puede hablarnos por medio del suegro, puede hablarnos por medio de la suegra, puede hablarnos por medio de un hermano, puede hablarnos por medio de una hermana, pero tenemos que estar siempre dispuestos, amén, primeramente a escuchar. No todos los consejos son buenos. Hay gente que te da consejos de locos. Los escuchamos por respeto, ¿verdad?
Pero esos consejos que te están dando es para lanzarte por un barranco. Pero uno, como es el pastor, tiene que ser educado, ¿verdad? Ah, gracias, hermana, voy a estar orando por eso. Pero, ay, no, Dios mío, ¿qué consejo es ese, verdad? Pero sabemos también cómo identificar un consejo que viene de Dios. Y como Moisés amaba al Señor, entendió el consejo que su suegro le dio. Y sabe algo, los consejos que alguien nos da no son imposición. Porque el suegro le dijo, consúltalo con Dios y Él te va a dirigir si eso es. Ahora, cuando alguien le da un consejo a usted debe ponerlo delante de Dios. Señor, me gusta este consejo que me dio este hermano o esta hermana, pero Señor, confírmame tú si es eso lo que debo hacer. ¿Y qué creen ustedes? Si Dios está en el asunto, va a confirmar dicho consejo. Entonces podemos aprender de que necesitamos realmente escuchar consejos y confirmar los consejos mediante la oración. Ahora, esto es interesante, mis amados hermanos. Muy interesante, porque a veces la gente piensa que el trabajo de la iglesia, el trabajo pastoral, el trabajo espiritual es fácil y sencillo. Eso es lo que piensa la gente, ¿no? Qué mantequilla, ¿vale? Ese pastor ahí, se para los domingos, pim, pum, pam, y ya, y vive de la iglesia, y que no sé qué más, y que esto, y que aquello, y tienen un mundo en la cabeza completamente equivocado. Pero incluso hay cristianos evangélicos de años en el Señor que también, ignorantes, sin conocimiento y a veces sin temor de Dios, se expresan de una forma tan fea, tan tremenda acerca de los pastores, sin entender realmente la magnitud del asunto. Entonces se expresan de formas incorrectas. No entienden, no saben, no piensan, no comprenden lo difícil que es el trabajo pastoral. No lo entienden. No tienen ni la menor idea de lo que conlleva e implica el trabajo pastoral. De hecho, la labor pastoral está entre los trabajos más mortales que existen sobre la tierra. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Obviamente que eso es para con aquellos que son pastores no asalariados, sino por llamado de Dios. El que es asalariado no le interesan las ovejas, no le importa si la gente está en pecado, si la gente se está matando, si hay problemas por allá. A mí no me llamen, a mí me llaman al otro día, a mí me respetan mi sueño. Yo no soy pastor de madrugada, yo no salgo de madrugada, yo soy pastor el domingo y cuando estoy en la iglesia, pero yo no soy pastor después. Esos son asalariados. Pero un pastor, de verdad, una persona que ama las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado, las almas que Dios ha puesto a su cuidado, no se puede expresar así, sino que aunque él no quiera, él tiene que cargar con el problema de fulano y de fulana. Y piensa en ellos y busca la manera de ayudarlo y ora y tiene una gran carga encima. Entonces está entre los trabajos más mortales. La mayoría de pastores muere de infartos y ataques al corazón, fulminantes en algunas ocasiones. No da tiempo de más nada. Otros sufren de derrames cerebrales. Ay, le dio un ACV, un accidente cardiovascular. Ese es que está muy gordo, dicen. Está comiendo mal, no come sano. Puede ser que sí, en algunos casos. Pero la razón de por qué no come sano también sería importante preguntársela, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle es que es una carga, mi amado hermano, fuerte. ¿Por qué? Porque carga con algo espiritual, una enorme carga espiritual y emocional que conlleva consigo la labor pastoral. Una carga espiritual y emocional, lo que lleva consigo la labor pastoral. Ahora, trabajar con gente no es fácil. ¿Usted ha tenido personal en alguna oportunidad? Trabajar con gente no es fácil, hermano. No es fácil trabajar con la gente, es complicado. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia no es la excepción. Aquí todos nos vemos bonitos con nuestros trajes, nuestra ropita, pero eso no indica que ese sea el carácter de nosotros. Esto manifiesta algo, ¿verdad? Dice, ay, se ven tan nobles, tan dedicaditos, tan obedientes, tan tranquilitos. Son personas de tan bello corazón. Pero no es así. Tenemos caracteres, amén. Tenemos situaciones. Entonces, trabajar con gente es complicado. Y la iglesia cristiana no es la excepción. Usted pensará, quizás, que en la iglesia todo es paz y armonía. Ahí todo es paz y armonía. Pero no es así. Hay situaciones, hay problemas que resolver, caracteres diferentes con los que lidiar. Y eso lo podemos ver a través del Nuevo Testamento con frases como, amaos los unos a los otros. ¿Y por qué me mandan amar los unos a los otros? Se supone que eso lo hago yo, ¿verdad? Pero la Biblia me dice, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Y este soportaos los unos a los otros es tremendo, ¿no? ¿Por qué lo tengo que soportar? ¿Por qué me lo tengo que calar?
Bueno, soportaos los unos a los otros. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Animaos, repréndanse, exhórtense, corríjanse, instrúyanse con paciencia y compartan. Todo esto nos indica, mis amados hermanos, que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios está trabajando con cada uno de nosotros en particular. Estas frases dicen que somos humanos, que debemos seguir luchando contra nuestra propia naturaleza y someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Hay que someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Oye, Dios mío, ayúdame a comportarme, ayúdame a vivir como tú demandas, ayúdame a perdonar, ayúdame a ayudar, ayúdame a compartir, ayúdame a someterme. Ahora, todas estas frases indican, amén, que no somos un pueblo fácil, ¿o sí? Y que hay que lidiar. Usted tiene que lidiar con un hermano que no tiene el mismo estatus de madurez suyo. Tiene que lidiar con el hermano que no puede ver una botella de vino en la nevera, aunque sea para las hallacas, porque se molesta. Pero no puede decir, a mí no me importa lo que él piense. Tiene que tratar de lidiar con él. Tiene que lidiar con el hermano que no le gusta su música, con el hermano que sí le gusta su música. Son muchas cosas. Eso es de repente de manera personal entre cada uno. Pero yo tengo que lidiar con todos. Los pastores tienen que lidiar con todo. Los diáconos tienen que lidiar con todo. Los líderes tienen que lidiar con todo. Con el uno, con el otro. Y siempre buscando la integración de todos. De que el que es maduro entienda al que no es maduro. De que el que es inmaduro comprenda al que es maduro. Y que se puedan sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces sí es algo que usted debe, juntamente conmigo, decirle siempre al Señor que nos ayude a someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Ahora, esto no debe avergonzarnos tampoco. Porque alguien pudiera pensar, oye, estamos hablando mal de nosotros mismos. No, eso es lo que la Biblia dice. Ella es la que dice, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Mire, ¿qué cosas no experimenta uno en la vida cristiana? Cosas que te hace la gente, comentarios que te dice la gente, feos, hermano, terribles. Y a veces uno se pregunta, ¿este será un hermano de verdad? Porque ¿cómo tiene la capacidad y ese corazón tan perverso para hacer eso o hacernos eso que nos hizo? Y no crea que se disculpan. No, yo no tengo nada de qué disculparme y a la final la vida sigue igual. Entonces, yo no estoy hablando esto por mí mismo, estoy hablando de lo que estaba sucediendo en la iglesia de hecho. Pero no solamente sucedía en hechos, sino que sigue sucediendo en el día de hoy. Y lo que yo quiero es que usted pueda entender, amén, en esta mañana. Ahora, esto no nos avergüenza porque estamos creciendo, estamos en un proceso de santificación y de madurez, y es por medio de su palabra y la ayuda del Espíritu Santo que creceremos en madurez y espiritualidad. Estamos creciendo, estamos caminando juntos en este camino hacia la madurez y hacia la espiritualidad. Y es a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que lograremos estas cosas. Estamos juntos, mezclados en un mismo redil, en el mismo camino. Amén. Algunos más adelantados, otros más maduros, otros quizás tienen más conocimiento, pero estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Eso es lo que Dios dice. Ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué dice nuestro texto? Que había murmuración, había pleito, había contienda ahí en la iglesia. ¿Y por qué era? Por la comida. Los griegos decían, bueno, le están dando más a los judíos. Los judíos decían, no, pues que ellos siempre quieren que le den más. Ellos nunca están conformes. Entonces los comentarios se los llevaban a ¿quién? A los apóstoles. Bueno, Pedro, ¿sabes algo? Los judíos no le dan nada a uno, ¿viste? De lo que ustedes están dando para las viudas. Ahí las tenemos. Ninguna ha recibido nada. Eso sucede en las iglesias, hermano. Usted hace un compartir de comida y hay uno que se va bravo. Porque no le sirvieron de la misma cantidad que comió la hermana Karen. Y otros dicen, no, claro, como yo no soy el hermano o la hermana fulana, y entonces a veces hacen comentarios como, claro, como el hermano tal y la hermana tal. Y no es eso, realmente nunca por la mente de nadie pasó eso. Pero así somos los seres humanos. Así son las personas dentro de la iglesia. Y si hay alguna comitiva y se regala algo y dice, ¿y por qué a mí no me dieron? Claro, a mí no me tomaron en cuenta. Siempre están no es eso. Pero así como sucede a veces, estaba sucediendo allí, ¿dónde? En la iglesia de Jerusalén. Lo cual indica que la iglesia no es perfecta, amén. Y que tenemos flaquezas y debilidades. Eso es lo que la Biblia trata de enseñarnos. Ahora, es importante también que nosotros aclaremos y entendamos esto. Esto no es ningún justificativo para que tengamos conductas y comportamientos ofensivos y abusivos de manera premeditada. Ninguno de nosotros debe hacer eso. Estas cosas suceden de manera natural por el carácter de la gente.
pero no se planifican. Usted no debe pensar que puede tener un carácter abusivo y ofensivo y que va a estar justificado. No, para nada en lo absoluto, porque cada creyente es responsable delante del Señor. Estamos usando este ejemplo solamente como una ilustración de las situaciones que existieron y que existen dentro de la iglesia, pero que debemos corregir. Amén. Suceden, pero tenemos que corregirla. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar hacia la madurez cristiana. Necesitamos avanzar hacia la madurez, porque también hay frutos que el cristiano debe dar, pero mientras un árbol crece, mientras un árbol se desarrolla, hay un proceso, y todo esto debe llevarnos solamente a comprender la situación al inicio de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos es un problema. La iglesia está llena de seres imperfectos, pero que van rumbo a la perfección. Amén. Nosotros crecemos con los caracteres de otros, crecemos. El carácter de otro me revela cuánto me falta a mí, porque me di cuenta que no soporto nada, me ofendo rápido. Entonces todo esto nos ayuda a entender que la iglesia está llena de gente imperfecta, pero que van rumbo a la perfección. ¿Y cuándo sucederá todo esto? Cuando Cristo vuelva y transforme estos cuerpos mortales en cuerpos de gloria. Porque nunca vamos a decir, lo he logrado, lo he alcanzado ya. Siempre tenemos limitantes, amén. Y en el versículo 6 de nuestro capítulo, había actitudes de ¿qué? De favoritismo. ¿Por qué? Porque decían que a los griegos lo tenían negreado, ¿sí o no? No le estaban dando nada. Entonces había una muestra de actitudes de favoritismo, de orgullo por parte de los griegos. Porque en ningún momento hablaron para llegar a un consenso, sino que automáticamente yo no le voy a rogar, yo voy directo con Pedro, con Juan, con Jacobo y les voy a decir lo que está pasando aquí. Orgullo, había celo, competencia, rivalidades. ¿Se acuerdan de los corintios? También habían celo y rivalidades y Pablo tuvo que aclarar las situaciones allí. Diferencias entre los hermanos. Quizás alguien pueda pensar, ¿qué iglesia tan mala? Esa de Hechos. ¿Qué problemática? Voy a buscarme una iglesia perfecta. Pero en realidad no hay iglesia perfecta. Y si existiese, le aseguro que usted no pudiera ser miembro allí. Porque a algunos no les gusta esta iglesia, no les gusta otra, porque supuestamente no sé qué, y creen que ellos están aptos para una iglesia como la que se imagina. Pero si existiese una iglesia perfecta, yo le aseguro que usted tal vez, o yo, no pudiéramos ser miembros allí. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos perfectos. ¿O sí somos perfectos? No somos perfectos. Aunque hay mucha gente que piensa que sí lo es. Pero todos estamos en un constante crecimiento. Recuerde que es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese? Cristo, amén. Hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. La iglesia de Jerusalén, mis hermanos, entendía que las viudas debían ser ayudadas. Y de hecho, hasta el día de hoy se mantiene esa enseñanza en la iglesia de que las viudas deben ser atendidas. Debían ser ayudadas por la iglesia y por eso compartían con ellas para las necesidades. Sin embargo, en la distribución se generó la parcialidad. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está en su casa y está sirviendo y tiene visitas que usted invitó, pero inevitablemente le pone la pechuga a su esposo. Inevitablemente, si hay dos muslos y un pescuezo y un ala, usted no se la va a poner al que invitó, usted se la va a dar a su hijo. Y a veces de manera casi que mecánica, sin ni siquiera pensarlo. Usted está sirviendo aquí en la iglesia y puede que le dé por entregarle una mejor presa a su hijo, a un familiar que está en la iglesia, pero no es porque usted sea mala persona. Ese es realmente lo que viene como un proceso natural. Pero el que no está entendiendo el asunto dice, se ofende, ¿sí o no? Y lo ve como algo personal. Pero así estaba sucediendo en la iglesia. Pensaban que ellos los estaban haciendo de manera malintencionada. Comenzó a verse como parcialidad. Y eso ocasionó ¿qué? Problema. Me imagino que comenzaron los comentarios, mira Pedro, mira Juan, sabe que los encargados en distribuir los alimentos no le dieron a fulana, y otros decían, tal vez no le dieron porque, claro, como nosotros no somos de aquí, no le dieron a Jocabet. Y bueno, también me imagino a los discípulos allí tratando de calmar los ánimos, ¿verdad? En el medio, ni para allá ni para acá, no, pero tranquilos hermanos, vamos a solventar la situación, vamos a hablar. Yo creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, yo lo vi clarito. No, es que yo conozco al hermano, él no es así.
No, ese debe ser que es hipócrita cuando está con usted, pero le aseguro, y así es, hermano. Se generó aquel problema y comenzaron a suceder situaciones, y los apóstoles estaban allí como intermediarios. Así vamos a solventar, tranquilos, cálmense, vamos a escucharnos, vamos a ver qué tienen que decir. Pero en ese constante proceso, y aquí vamos a entrar a la profundidad del tema, en ese constante proceso los apóstoles se dieron cuenta de que se les iba el día resolviendo situaciones comunes. Imagínense, hermano, si nosotros nos ponemos simplemente a estar pendientes de lo que cada uno piensa y cree y dice al respecto de la comida, de si le dieron o no le dieron, si le dieron más, nosotros dijimos, se nos va a ir el día aquí, se nos van a ir los meses, se nos van a ir los años y vamos a dejar lo más importante. Vamos a dejar lo que realmente importa. Ahora, es importante ayudar. ¿Cuántos saben que es importante ayudar? Es importante ayudar a las personas físicamente. Eso no lo podemos poner en duda. Es muy importante ayudar a las personas físicamente, pero es mucho más importante ayudarlas espiritualmente. Más importante es ayudarlos espiritualmente. Y eso lo entendieron los apóstoles muy bien. Nosotros debemos invertir el tiempo, todo el tiempo que sea necesario, en la preparación del alimento espiritual. No podemos dedicarnos solamente a esto, necesitamos preparar el alimento espiritual, dedicarnos a la oración, porque por medio de ella recibiremos dirección para guiar al pueblo. Debemos ocuparnos de esto, dijeron los apóstoles. Tenemos que dedicar tiempo a la preparación del alimento espiritual y a la oración, porque a través de la oración Dios va a dirigirnos hacia la necesidad que realmente tiene el pueblo. La buena comida se prepara con bastante anticipación. Cuando usted quiere hacer algo sabroso, no comienza cuando lo va a hacer, sino comprando los ingredientes, ¿sí o no? Voy a hacer una comida diferente, voy a hacer algo sabroso. Comienza desde hace días a hacer esa comida, buscando los ingredientes, poniendo todo a la mano, luego lo hace con detalle. No es como cuando de repente está haciendo una de esas pasticas que llevan nada más un poquito de aceite, cebollita, pimentón, No, es diferente. Si quiere hacer una buena salsa italiana, tiene que dedicarle tiempo, ¿sí o no? Pero no aquí que llegó y le puso un poquito de tomate y como no agarró el color rápido le echó salsa de tomate y ahí mató la salsa italiana. Pero la buena comida se prepara con bastante anticipación. Por eso esas mujeres de antes no salían de la cocina. ¿Por qué? Porque se prepara con bastante anticipación. Y de igual forma el alimento espiritual, el alimento sano, requiere de dedicación, tiempo y oración. Requiere de dedicación, tiempo y oración. El alimento espiritualmente sano requiere tiempo, dedicación, oración. Solamente así usted podrá recibir un buen alimento. ¿Cuántos quieren recibir buen alimento? Hay que dedicarle tiempo, amén, para que salga buen alimento. Por eso los apóstoles tuvieron que establecer prioridades entre todas las necesidades. Sí, hay muchas necesidades aquí, dijeron. Es verdad, nos interesan las viudas, nos interesan los hermanos, que haya armonía y todo, pero ellos tuvieron que establecer prioridades entre todas las necesidades y decidir qué era lo más importante. Sobre todo en este tiempo, nosotros en nuestra casa sabemos que falta una cosa, falta la otra, pero tenemos que decir cuáles son las prioridades, porque no podemos hacerlas todas. Y lo más importante es a lo que vamos a invertir el recurso y el tiempo, a lo que realmente importa. Por ejemplo, si tenemos situaciones en nuestra vida, problemas, tenemos que comenzar atacando lo que es más importante resolver y lo que afectará más si no lo resolvemos. Ahora, en este sentido, los apóstoles dijeron, si esto es así, comiendo el alimento espiritual, donde esta gente deje de recibir la palabra y dejemos de estar constantemente animándolos espiritualmente, esto se convierte en una pelea de perros. Porque lo que todavía los mantiene y los ayuda a tolerarse es que la palabra del Señor. Es el constante recordatorio de lo que las Escrituras dicen. Es constantemente estar confrontándolo con la verdad, lo que los hace mantener sus pies sobre la tierra. Y nosotros necesitamos entender eso, mis amados hermanos, que hay que establecer prioridades entre todas las necesidades y decidir lo que sea más importante. Desde luego, era dedicarse a lo que Dios los había llamado a hacer. Lo más importante era dedicarse a lo que Dios los llamó a hacer, que era predicar y enseñar su palabra. Predicar y enseñar su palabra. Y mire, ojalá que todos los creyentes en la iglesia, en general, pudieran comprender cuán importante es que sus pastores puedan estar dedicados a tiempo completo a la obra.
Uno de los problemas más grandes que tenemos es que no se puede dedicarse a tiempo completo a la obra por las carencias, por las situaciones, por las necesidades que uno como líder o pastor de una iglesia tiene también con su familia. Yo sé que todos nosotros batallamos y luchamos por nuestras cosas, ¿sí o no? Porque necesitamos y entendemos que nuestra familia debe estar bien. Pero nosotros a veces no entendemos que el pastor también o los líderes de la iglesia tienen familia y que si ellos no tienen su casa en orden, entonces la iglesia tampoco puede estar en orden. Y es una lucha, porque muchas veces la iglesia no lo entiende. Pero si la iglesia entiende o puede comprender cuán importante es que sus pastores puedan estar dedicados a tiempo completo a la obra, porque eso será de mucha gran bendición. Será de mucha gran bendición. Pero también damos gracias a Dios, amén. Porque hay fieles pastores que a pesar de todo el esfuerzo físico que hacen en su trabajo, aún así se esfuerzan por dar lo mejor para sus iglesias. Se esfuerzan el doble para dar lo mejor para sus iglesias. Los apóstoles se dieron cuenta, mis hermanos, que para lograr llevar a cabo toda la responsabilidad de la iglesia, tenían que compartir la carga y delegar. Hay que compartir la carga y delegar. Entonces, algunos dirán, bueno, pastor, ahí tiene, pues agarre. Dios está hablando, sí, es verdad, Dios está hablando. Pero ahora, en esa búsqueda de solución, hay condiciones. Porque tampoco es que vamos a buscar ayuda a lo loco. Tú, encárgate de esto. Porque si la cosa se hace así, pues se convertirá en un problema peor, con más complicaciones aún. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, vamos a reunirnos, amén. Hicieron una reunión y en medio de la situación, los apóstoles buscan una solución, llamando a una reunión, porque ellos no podían ocuparse de todas las tareas administrativas de la iglesia. O se dedicaban a la enseñanza y a la predicación, o se dedicaban a atender todas las necesidades físicas entre el pueblo. Y no es que uno no pueda hacerlo. Los que están aquí desde el principio saben que aquí hacemos todos de todo un poco. Y estamos aquí y estamos allá. Y no es que no se pueda hacer, pero no puede ser solamente en eso que ocupemos todo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay otras cosas, hermano, y entre esas cosas está la enseñanza y la predicación. Cuando no hay tiempo para esto, aquí no puede salir nada. ¿Por qué? Porque alguno dirá, bueno, no, te paras ahí y eso te llega a la mente. Puede que Dios te ayude en algún momento, en alguna oportunidad. Pero precisamente por párate allí sin saber nada, sin estudiar nada, sin leer nada, entonces de aquí salen locuras. Y salen cosas que no son correctas y empiezan los problemas y empiezan esto y empiezan aquello. Porque pueden salir cosas buenas, puede ser que sí en determinado momento. Pero cuando es producto de la falta de esfuerzo y dedicación, pues Dios te deja solo y en ese momento tú vas a comenzar a hablar lo que a ti te parece, lo que tú crees y a dar consejos según tu propia opinión y no según Dios, y eso va a traer problemas internos para cada persona que escucha, porque no será un alimento sano. Entonces a veces la gente no entiende eso, no comprende eso. Entonces ellos sí dijeron, mira, necesitamos buscar ayuda, delegar. Necesitamos a que alguien se encargue de las necesidades físicas entre el pueblo. Ahora Dios los ayudó. ¿Por qué? Porque les dio sabiduría y propusieron a que se buscaran hermanos de excelente testimonio y llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esto es importante. Testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ahora, el pueblo los escogió. La iglesia. Ellos dijeron, busquen entre ustedes. Nosotros podemos que estemos un poquito chavetados, ¿sí o no? Pero sabemos decir, no, ese es un hermano. De verdad que aquí hay hermanitos y hermanitas que, bueno, tienen sus deslices, pero le voy a decir algo, ese hermano, yo lo conozco, dicen, ¿verdad? Yo puedo dar fe de que ese es un buen hermano. Ese hermano es una persona con un carácter dócil, una persona que siempre te da un consejo, una persona temerosa de Dios. Y la iglesia sabe identificar a la gente espiritual entre la iglesia. Sabe identificarla. Y dice que los apóstoles dijeron, busquen hermanos de excelente testimonio. ¿Qué le dijo el suegro a Moisés? Que sean llenos de virtud, que sean reconocidos entre el pueblo por ser hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios. Y el mismo consejo dieron los apóstoles, de buen testimonio. ¿Cuán importante es el testimonio, hermano? Porque el testimonio no solamente es, ay, tengo un buen testimonio, sino que te da autoridad moral.
El testimonio te da autoridad moral para hablar, para aconsejar, para corregir, para instruir. Pero cuando tenemos un mal testimonio, no tenemos autoridad moral para decirle nada a nadie, porque aunque la persona no quiera, va a pensar en nuestras caídas, en nuestros deslices, en nuestro comportamiento. Imagínate tú esto. Sobre todo me estás diciendo a mí cómo debo criar mis hijos cuando tiene un desastre los hijos de él. Así sucede, ¿verdad? Y si no, por lo menos lo hemos pensado. Y no es porque no sea bueno, a lo mejor lo que me está diciendo es cierto, es verdad y es así. Pero mi testimonio, mi forma de vida, contradice lo que yo hablo y lo que yo digo. Entonces, para la iglesia, para el ministerio, para las funciones, para el liderazgo en la iglesia, es importante el testimonio. Que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de la verdad de Dios y sabiduría para encargarse de ese trabajo. No dijeron, bueno, agarren allí a la final, eso es simplemente para distribuir las mesas. No, eso es nada más para servir la comida. Eso es nada más para... No, busquen a cualquiera. ¿Qué tanta sabiduría debe tener alguien para cerrar y abrir la iglesia? Ay, sí, gran cosa. Empujar el portón, cerrar el portón, darle esta llave para que abra aquí y ya, barrer, eso es gran cosa. Eso es lo que piensa la gente, ¿no? Pero aquí le damos la llave a un loco. Y así como abre ese portón para que usted entre, abre ese portón para cualquier otra cosa. Si no está lleno del Espíritu Santo, ni de sabiduría, ni de temor de Dios, abre ese portón y sale a comprar allá al centro y el portón abierto y cuando llegamos no conseguimos nada. No, pero eso es una cuestión de lógica, dicen algunos. Se supone, no puede ser cualquier persona, hermano. Un diácono no puede ser cualquier persona. Y ya vamos a ver por qué, amén. Tiene que ser una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y que tenga sabiduría. Y cuando dice sabiduría aquí, no se refiere a que sea un tipo que hable mucho, sino una persona que cuando actúa y toma decisiones claves, puntuales, que siempre llevan la intención de beneficiar a la iglesia en general. A eso se refiere la Escritura. Entonces, para que se encarguen de ese trabajo, el cual era atender las mesas, encargarse de la distribución de los alimentos, y en este capítulo tenemos la primera elección de los diáconos, quienes junto con el pastor son los oficiales de la iglesia, son los encargados, son los responsables. Aquí pasa algo, ¿y a quién creen ustedes que van a llamar? ¿A quiénes? Si aquí pasa algo, como pasó en Caracas, pastor viola a un niño, fue a la noticia, ¿verdad? Y la gente dice, ¿viste? Por eso yo no creo. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó a ser pastor? ¿Quién lo puso como pastor? ¿Bajo qué supervisión estaba? Porque son muchas cosas, la gente no se pregunta eso. Pero los problemas de la iglesia se deben a que no estamos obedeciendo lo que las Escrituras dicen, sino que estamos poniendo a la gente porque a mí me parece, porque yo creo, porque es amigo mío, porque es mi primo, porque es un cuñado. No, no funciona así. Tiene que ser de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios, porque cuando eso pasa, aunque nos guste o no, daña el testimonio de la iglesia. Ahora alguien podría decir, sí, un pastor, pero no, eso sucede con curas, eso sucede con mucha gente, pero en ese momento nadie piensa en eso, sino en esos pastores, en esos diáconos, en esa iglesia. Entonces, a lo que quiero llegar, mis amados hermanos, es que es importante que nosotros entendamos que debemos obedecer lo que la Biblia dice. El pastor y los diáconos son los oficiales de la iglesia que Dios estableció. Cuando digo que si aquí pasa algo, la gente va, es más, la policía viene y no va a preguntar por el hermano Juan, por el hermano Pedro, es decir, ¿quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién es el diácono de la iglesia? Amigo, con usted quiero hablar. Mire, está sucediendo esto. Porque usted es el responsable de allí. Usted es el líder de esa gente. Usted es el que está enseñando en esa iglesia. Y usted es el responsable de lo que allí suceda. Ahora, ¿cuánta responsabilidad, no? Que no puede ser tomada a la ligera, mis amados hermanos. Y no es que nosotros nos las damos o nos creemos. No, nosotros solamente queremos hacer lo que la Biblia dice. Y por eso tenemos que aprender que nuestro oído sepa lo que la palabra de Dios enseña. Y dice, los pastores son encargados de la administración espiritual dentro de la iglesia y los diáconos en cuanto a la administración física, todo lo que usted ve aquí. Recursos, lo que se hace, el mantenimiento, la visitación, la enseñanza, el consejo. Él junto con el pastor son los responsables
de todo lo que conlleva la iglesia, tanto física como espiritualmente. Un diácono es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la iglesia. Y por eso la Biblia dice, no imponga las manos con ligereza. Porque en el Antiguo Testamento, cuando él se convertía en un líder, en un oficial, había que orar por él, y de hecho todavía es así. Oramos por la persona, le ungimos, ponemos nuestras manos sobre él y estamos diciéndole a todos los que están aquí que Dios lo ha llamado para dicha tarea, para dicho oficio, y que nosotros creemos y confiamos fielmente en el testimonio y en el amor que esta persona tiene por la obra. Entonces no es cualquier cosa. Le estamos dando primeramente al pueblo, le estamos diciendo, este hombre es digno de confianza. Este hombre es una persona que cumple con lo que las Escrituras dicen. Entonces, esa es una persona que ha sido oficialmente presentado como alguien que tiene realmente autoridad y ha sido delegado para dicha función. Son los únicos dos oficiales que hay, diáconos y pastores. Pastores y diáconos. Son los únicos. Ahora, la idea es que usted entienda esto. Luego de un proceso de oración y elección, cuya elección debe basarse en los requisitos establecidos en Primera de Timoteo. Abra su Biblia en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Y vamos a leer lo que dicen las Escrituras allí. Primera de Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Ahí vamos a leer los requisitos del pastor y los requisitos de los diáconos, para que usted vea la similitud que tiene. No son exactamente los mismos, pero hay una similitud, lo cual indica que es una gran responsabilidad. Dice la Escritura, palabra fiel, anhela obispado, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora dice, pero es necesario, es una condición elemental, fundamental, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Esa palabra neófito significa un recién plantado, una persona nueva. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Ahora dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Una persona honesta, sin doblez, sin doble discurso, sin doble cara, sin hipocresía. Una persona sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, o sea, que guarde la palabra, que guarde las Escrituras con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y a sus casas, porque el que ejerza bien el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, estas son las condiciones. Las establece Dios para el ejercicio del diaconado, para el ejercicio del ministerio de cuidar. Y un diácono es un servidor, una persona que está allí para servir, para administrar, para servir en muchísimas áreas. Eso es lo que la Biblia dice acerca y al respecto. Entonces, la persona o la iglesia que vaya a elegir un diácono debe basarse en los requisitos aquí establecidos, donde nos muestra la característica que debe poseer los que califican para dicha labor, que no es más que lo mismo que exigieron los apóstoles en Hechos capítulo 6. Escojan, hermanos, entre ustedes, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esos son los que van a escoger. Ahora, primero es buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Esas cualidades debían poseer dichos candidatos para la labor que debían realizar.
se requería un buen testimonio entre el pueblo, ser llenos del Espíritu Santo para ejercer su tarea en la administración de la obra. Entonces usted puede preguntarse, como tal vez se pregunta mucha gente, ¿por qué son tan exigentes estos requisitos? Puede que alguien diga eso, ¿verdad? Cuando dice irreprensible, la gente se imagina a una persona perfecta. No, los pastores no somos perfectos. Los diáconos no son perfectos. Pero irreprensible significa allí que no tenga nadie en la calle señalamientos constantes contra él o contra ella. Una persona irreprensible es una persona que no hay por dónde agarrarle legalmente, por dónde acusarlo, porque alguien puede decir, ese pastor es un ladrón. La pregunta es, pruebe que yo soy un ladrón. Alguien puede decir, ese diácono es un estafador. Pruebe que él es un estafador. ¿Y quiénes son los que pueden probar si es o no un estafador? Los que aquí conviven, los que aquí viven. El problema no es lo que la gente piensa, sino lo que la gente pueda probar. Eso es lo realmente interesante del asunto. Una persona irreprensible es una persona por la cual no hay por dónde agarrarle, aunque a veces hay gente malintencionada que busca formas y maneras, pero cuando tú estás sirviendo y honrando y viviendo para Dios y haciendo las cosas transparentemente, no hay por dónde agarrarte. Entonces es importante que como iglesia nosotros sepamos esto, mis amados hermanos. ¿Y por qué son tan exigentes? Porque representamos a la iglesia de Cristo. Y nos guste o no, el mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Para bien o para mal, pero la gente está pendiente, está observando, está analizando. Por eso es un grave error rebajar los estándares de Dios. ¿Qué es rebajar los estándares de Dios? Eso es lo que dice la Biblia, pero yo voy a buscarme un diácono. ¿Cuál ha sido lo triste que ha sucedido? Que nos buscamos diáconos no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a mi conveniencia. El diácono va a ser Gabriel, fulano, fulano y fulano, porque así yo nunca pierdo. Cuando la gente venga a atacarme o a decirme algo, ellos van a salir en mi defensa. Pero los diáconos no están para defenderme a mí, sino para defender la iglesia. Y el día que yo me equivoque, el día que yo esté errado, ellos tienen el deber de corregirme y llamarme y decirme, esto está mal, esto no está bien. Porque la idea es que sepamos cómo conducirnos en la casa del Dios viviente. Esta iglesia no es mía, es la iglesia del Señor. Y los oficiales están aquí para corregir las deficiencias, las cosas que estén mal. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Que muchas veces se escoge el diácono porque tiene pelo blanco. Pero alguien puede tener el pelo blanco y no ser lleno de sabiduría. Alguien puede tener el pelo blanco y no necesariamente ser una persona competente para ser un diácono. Entonces se escogen los diáconos porque tiene muchos años en el Señor. Tampoco es garantía, porque alguien puede tener muchos años en el Señor y no estar viviendo nada de lo que el Señor dice. Entonces una forma es ver cómo es su hogar. No como para criticar, sino que eso te dice mucho. Hablar con sus hijos te dice mucho. Porque si alguien sabe cómo somos nosotros realmente es la mujer y los hijos, ¿sí o no? Y si alguien sabe cómo es la mujer de la casa es el esposo y los hijos. Es inevitable eso. No podemos entonces rebajar los estándares de Dios. No podemos bajar las exigencias del Señor. Fíjese que la Biblia dice que el pueblo escogió entre todos los que había en la iglesia, los que gozaban de muy buena estima y reputación. Entonces teníamos un problema, se hizo una reunión para la solución y ahora se dice cuál es la solución: escoger a estos hombres. Y luego que te escogen estos hombres, hubo beneficio para la iglesia, hubo beneficio para el pueblo de Dios. Entonces escogieron lo mejor que había entre la iglesia en cuanto a la reputación y en cuanto al buen testimonio. Muchos de los problemas que tenemos en la iglesia es que actuamos en ocasiones de forma muy ligera y pasamos por alto la palabra del Señor. La idea de que un diácono puede ser cualquier persona sin importar su conducta es falsa. Es falsa. Se requiere de ellos, mis amados hermanos, cierto carácter, conducta, comportamiento y fidelidad debido al tamaño del servicio al cual serán designados. Estarán allí nada más y nada menos que para cuidar la casa de Dios, para cuidar los bienes de la iglesia, para cuidar los recursos de la iglesia, para cuidar las cosas que tenemos dentro de la iglesia. Esa es su tarea. Él tiene que velar por eso, él tiene que estar pendiente de eso. Él tiene que, mira hermano, mira, y a veces tiene que decirme, pastor, sabe que hay que hacer esto, hay que organizar esto, hay que buscar la manera de organizar para aquello, para esto. Él está pendiente de todos esos detalles, hermano. ¿Por qué? Porque está cuidando la casa de Dios.
en llevar a cabo fielmente la administración de la misma manera y de la misma forma como que si fuese realmente su propia casa. Debe velar por el correcto funcionamiento de la iglesia, en llevar a cabo la administración, en llevar a cabo que exista armonía, estabilidad, igualdad y justicia en la distribución de los recursos y en la asistencia de los necesitados. Ellos también deben velar por la estética y el embellecimiento de la iglesia. Un diácono es un servidor que contribuye al mantenimiento de las instalaciones de la iglesia y a la administración. Tremenda tarea, ¿no? Tiene el diácono. Y a mí me llama mucho la atención porque en nuestro texto de Hechos, capítulo 6, nosotros podemos observar lo siguiente. En el versículo 3 decían lo siguiente: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Nosotros necesitamos delegar, dijeron los apóstoles. Necesitamos compartir la carga. Pero van a buscar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quién encargaremos este trabajo? O sea que por mucha carga y por mucho trabajo que sea, debemos orar y buscar siempre las personas idóneas y adecuadas para dicha tarea. Idóneas y adecuadas para dicha tarea. Y sigue diciendo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es mi prioridad, hermano? El ministerio de la palabra y la oración. Yo debo trabajar en eso, debo enfocarme en eso, en preparar, en buscar, en llenarme del Señor por medio de la oración y enfocarme en eso. ¿Persistir en qué? En la oración y el ministerio de la palabra. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero si el domingo fracaso, si el domingo no hay absolutamente nada, entonces no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, aunque haya hecho muchas cosas exteriormente, fuera, externamente. Ay, sí, qué chévere. Pero el realmente asunto aquí es que Dios me ha llamado ¿a qué? A enseñar y a predicar la palabra. Y yo debo invertir mi tiempo en eso, mis amados hermanos. Todo pastor, todo ministro debe invertir su tiempo ¿en qué? En la oración, persistir en eso, y en la lectura de la palabra, en el conocimiento. ¿Y qué dice el capítulo 5? Entonces, la gente en la iglesia se molestó. ¿Qué dice el versículo 5? Agradó la propuesta a toda la multitud. Agradó la propuesta. La iglesia estaba contenta de que se haya llegado a esa solución. Recibieron con agrado la propuesta y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón y a Parmenas, y dice también a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Cuando oraron y le pusieron las manos, dijeron oficialmente, aquí en la iglesia, ellos son los diáconos. Ellos son los encargados de todo lo que tiene que ver con la administración. Ellos están aquí como responsables. Ellos están aquí para velar por el correcto funcionamiento. Y toda la gente lo entendía. Y usted dirá, ¿y por qué ellos dos nada más? Claro que no. Usted sirve, usted colabora, usted hace muchas cosas. Pero responsablemente, ellos son los que siempre tienen que dar la cara. Ahora, ¿por qué tenemos que tener diáconos? Porque yo le puedo decir a usted, limpie la iglesia. Usted me puede decir, pastor, se me presentó un problema y no voy. Porque es voluntario, porque es algo que no le puedo exigir. Pero el diácono tiene la responsabilidad de que la cosa funcione. Y si él no puede, o ella no puede, o si de repente tiene que comunicarse conmigo, pero tenemos que solventar. Y si él cuenta con usted y con otro para la limpieza y usted no pudo venir, igual él tiene que solventar. ¿Por qué? Porque son los responsables, amados hermanos. Entonces, si nosotros contamos o dependemos, y mire lo que es la sabiduría de Dios, de la voluntad de la gente, cuando la gente quiere y pueda, aquí nos come el tigre. Conseguimos osos. Nos conseguimos aquí de repente un culebrón ahí ya con crías y demás. En el tanque peces. Nos conseguimos de repente un bacalao, una cosa de esa. ¿Por qué? Porque bueno, cada quien está ocupado, ¿verdad? Pero para eso Dios estableció diácono. Ahora nosotros vamos a tener que pronto ir orando, pidiéndole al Señor, porque necesitamos otro diácono, aparte del que ya tenemos. Porque sobre él tampoco puede recargarse la responsabilidad plena. Y yo no puedo solamente ocuparme de las cosas, no, yo necesito también ocuparme de otras cosas. Pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a orar, luego vamos a evaluar. ¿Qué sucede? A veces nosotros
consultamos con los hermanos de la iglesia aleatoriamente y preguntamos, hermanos, ¿qué te parece? Este hermano, esta hermana, son posibles candidatos para formar parte de los diáconos. Y ellos van a decir, sí, hermano, estamos de acuerdo. Y para nosotros es importante no solamente lo que nosotros vemos, sino confirmar por lo que ustedes dicen lo que nosotros creemos, ¿sí o no? Porque de repente nosotros decimos y creemos va a ser fulano y fulana, y alguien puede decir, no, hermano, ni se le ocurre. Ese hombre tiene una mujer allá en no sé dónde. Pasan, hermanos, casos como eso. Pero sabemos, amén, que Dios nos ha dado sabiduría por medio de su palabra. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Los apóstoles se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra, y los diáconos a la administración. Y eso generó un impacto positivo. Cuando cada quien trabaja donde le corresponde, hay bendición, amén. Por eso somos el cuerpo de Cristo y cada uno debe ejercer su función. Y todos somos importantes. Cada uno es importante. Y eso generó un impacto positivo en términos espirituales. El mensaje bíblico siguió creciendo y llegando a mucha gente. Tenía más alcance. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles no se quedaban ahí mediodía repartiendo el desayuno, sino que ahí se quedaba Procoro, Nicanor, Esteban, Felipe, Esteban, y ellos se iban a seguir predicando la palabra. Y de repente estaban en otro estado, de repente estaban en otro lugar, pero estaba la iglesia asistida. Ahora, muchas veces cuando el pastor no tiene ayuda o cuando no hay diáconos en la iglesia, no puede ir para ninguna parte. No puede hacer la obra en ningún lado porque si él no va, no se abre. Si él no va, no sé qué. Entonces, es importante que como iglesia nosotros entendamos eso, amén. ¿Y cuál fue la bendición? Bueno, la bendición es la siguiente. Y crecía la palabra del Señor, y crecía la predicación del Evangelio, y el número de los discípulos, ¿qué sucedía? Se multiplicaba. Había más personas añadiéndose a la iglesia, formando parte de la iglesia, grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué maravilloso, amén. Y qué hermoso que en medio de todos los desafíos que nosotros podamos experimentar, podamos entender esto, podamos comprenderlo. El trabajo de los apóstoles era más efectivo cuando los diáconos se encargaban de la administración externa de la iglesia, porque se compartía la carga. El doctor Criswell, quien fue el pastor más sobresaliente de la primera iglesia bautista de Dallas, decía, feliz es la iglesia que tiene un buen pastor, pero bienaventurado es el pastor que tiene un grupo de diáconos dedicados, cuyos corazones han sido tocados por el Señor. Y maravillosa es la vida de la congregación que puede contemplar amor y armonía en los dos. ¿Por qué? Porque son un equipo, amén. Y cuando ese equipo trabaja y funciona correctamente, la bendición es inevitable y el crecimiento es visible y claro, amén. Entonces que Dios nos ayude, amén, a orar por nuestros líderes, a orar por su pastor, a orar por los diáconos, a orar por la iglesia, a orar por nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que crezcamos, amén, espiritualmente, y eso espiritual se manifieste físicamente, amén. Porque si crecemos internamente, se hace visible externamente, amén. Vamos entonces a orar. Yo espero que pues esto nos haya servido, que sea de mucho provecho, de mucha bendición, y que la semana que viene pues podamos continuar con nuestra serie. Ojalá Dios siga levantando jetros, amén, suegros con buenos consejos, hombres de Dios que estén allí para ayudar a la iglesia, para que la iglesia pueda encaminarse hacia la dirección correcta, amén. Y que siempre velemos, hermano, que siempre velemos para que el cumplimiento de la palabra esté siempre presente en la iglesia, porque esa es la única garantía que tenemos. Mientras nos mantengamos en la palabra, tendremos asegurado el éxito espiritual, amén. Y oro también para que Dios pues ponga en su corazón, amén, amor y conciencia para con los hombres que Dios ha puesto a su alrededor. A veces también pasa que la gente se enfoca en el pastor, ¿verdad? Y dice, ay, el pastor, y está pendiente del pastor, pero usted también debe motivar al diácono que tenemos, amén. Ese es un hermano que está allí también sirviendo al Señor, que Dios también lo usa, que algunas veces está aquí detrás del púlpito, otras veces está allá en los baños, otras veces está por aquí, pero él forma parte de lo que hace posible que esto funcione. Es por el Señor, pero lo usa él, amén.
y él es usado por Dios, me bendice a mí, y entonces la obra también es bendecida. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por el día de hoy, Señor. Gracias porque cada domingo nos toca algo diferente, pero sin duda alguna provechoso, Señor. Gracias porque tú hablas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Cada vez, Señor, que vamos a ella, podemos escuchar tu voz, Señor, susurrándonos, Señor, hablándonos, Señor. En algunas ocasiones consolándonos, en otras veces exhortándonos y en otras ocasiones reprochándonos ciertas actitudes incorrectas, Señor. Pero gracias te damos por ellas, Señor, porque tu palabra, Señor, es maravillosa, Señor. En este momento te damos gracias porque tú eres el que ayuda a tu iglesia, Señor. Gracias por los siervos y las siervas que has puesto en esta iglesia, Señor, por el trabajo que cada uno de ellos hace, Señor. Te damos gracias por el diácono que has puesto en esta iglesia, Señor, por su vida, por su familia, por su esposa. Gracias por sus hijos. Gracias por el esfuerzo, Señor, y la entrega, Señor, Padre, desinteresada, Señor, que tiene para con tu obra, Señor. Gracias porque has sido de ejemplo, Señor, y de bendición para muchos de los que estamos aquí, algunos sin saberlo, Señor. Pero gracias, Señor, por la fuerza, Señor. Te ruego que lo bendigas cada día más, Señor. Que sigas derramando tu gracia sobre él, de tu poder, de tu sabiduría, fortaleciendo sus cuerpos, Señor, espiritualmente y físicamente, Señor, guardando, Señor, su vida de manera especial, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno en particular. Ayúdame a mí también como pastor, Señor, a invertir tiempo en el alimento, Señor, a invertir tiempo, Señor, en la comida espiritual, Señor, a atender, Señor amado, Padre, a persistir en la palabra, en la oración, Señor. Padre, ayúdanos también como iglesia a madurar, Señor, a ver las cosas como tú las ves, Señor, a invertir en tu obra, Señor, a trabajar en conjunto, en amor, cada uno, Señor, para con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que debemos caminar todos hacia la madurez, Señor, hacia el crecimiento constante y continuo. Recibe la gloria, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.